una victoria de la U que lo sigue manteniendo en lo más alto del torneo clausura. Final del partido, Atlético 0, Universitario 2 por la 12ª fecha del torneo clausura. Con este resultado la U sigue manteniendo esos 5 puntos de ventaja sobre el Cusco FC, que había ganado el día anterior contra el Deportivo Garcilaso por 4-0. Se recuperó un poco de ese duro golpe que sufrió contra la U, y creo que está quedando totalmente claro conforme pasen las jornadas que tanto Cusco como la U van a ser los que peleen ese torneo clausura. Y mientras que la U, a pesar de que no puede tener su mejor partido, tiene jugadores que te hacen la diferencia. Y justamente en este partido, que no aparecía Valera, que no aparecía Jairo Concha con un disparo de larga distancia, apareció un futbolista que no le habíamos nombrado como una de las figuras de hace bastante tiempo, y ese es Pérez Guedes, que pese al gol no tuvo un buen partido. O sea, hasta ese momento creo que Fossati había decidido sacar a Pérez Guedes para poner a Vélez, y fíjate cómo es el destino de que Fossati decide no sacarlo, toma una decisión de último minuto, decide mantenerlo a Pérez Guedes unos minutos más, y esos minutos más fueron suficientes para que marque ese gol. La una vez metió ese primer gol, ha sido un paseo, no hubo prácticamente encuentro porque el Atlético de Sullana intentó responder tras ese duro golpe que sufrió con el gol de Pérez Guedes, pero no pudo. Y claro, cuando tienes en el banquillo a futbolistas como Castillo, Carabalí, el Tunche Rivera y Vélez, muy difícil para el rival contrarrestar eso. No iba a ser un partido sencillo para la U, más que todo por el rival. A pesar de que no está atravesando su mejor momento, no está a la parte alta de la tabla, Alianza Atlético de Sullana no ha perdido contra ningún grande en lo que iba del año. No perdió ni contra Alianza, ni contra Cristal, y fue el único equipo capaz de ganar a la U en el Monumental. Es cierto, la U fue ese partido con suplentes porque estaba jugando Copa Libertadores, pero fue capaz de ganarle. Así que como que la U tenía esta especie de vendetta, venganza por lo sucedido en el Estadio Monumental, y finalmente lo consiguió en este partido, y es una final más que la U lo sabe afrontar. Es cierto que Fossati se la jugó bastante porque ha puesto una formación que mucha gente cuestionaba, y creo que yo lo podía entender un poco. Es cierto que Castillo venía con una molestia, o sea, salió tocado ese encuentro contra Cusco FC, y lo más normal era que no jugara este partido. Incluso yo dije de que posiblemente no esté disponible. Al final fue simplemente un golpe y por ende pues pudo jugar los minutos finales. Y después la decisión de poner a Flores por Vélez, esa sí la cuestioné un poco más porque Vélez venía siendo de lo mejor de la U en los últimos partidos, y Flores nuevamente demuestra que ya no está para ser titular en la U. Creo que Fossati entendió eso, y yo creo que lo que quiso hacer es darle descanso a Vélez, porque Vélez, a diferencia de Valera o de otros futbolistas, es el que más corre por distintas partes del campo. Te presiona en el área rival, en la mitad de la cancha, incluso a veces retrocede un poco más cuando no tiene que cerrar el partido. Entonces es un futbolista muy sacrificado para su edad, y tiene un poco de sentido que haya querido evitar cualquier tipo de lesión, porque Vélez es un futbolista muy importante. Se notó cuando entró. Cuando entró Vélez, Castillo y compañía, la U tuvo un dominio tan abismal. Y hay una cosa que sí quiero decir con respecto a la Atlético de Sullana. Yo vi el partido que nos ganaron en Monumental. La diferencia que hay entre una apertura y clausura es descomunal. Porque este partido de Atlético de Sullana, para mí, y fíjate que ganamos 0-2, fue una vergüenza. ¿Por qué? Porque lo único que hacían era tirar pelotazos. Uno sabe los recursos que maneja, uno sabe que la diferencia de presupuesto, la diferencia de jugadores es notoria, pero al menos intenta proponer algo. O sea, desde el minuto 1, con el primer despeje del arquero de la Atlético de Sullana, ahí podías ver de lo que querían era tirar pelotazos y buscar el 0-0. Porque una vez la U marcó el primer tanto, no hicieron nada más. Porque tuvieron, es cierto, un buen orden defensivo, estuvieron bien atrás, impidieron de que tanto Polo como Inga tuvieran espacios para atacar. Valera prácticamente fue anulado en el área, pero al momento de proponer, al momento de querer vulnerar el área de Britos, el área universitaria de deportes, prácticamente nada. Este partido fue una copia y pega del partido contra Alianza Lima en el Monumental, porque Britos no hizo nada. Estuvo con su periódico esperando que viniera otro pelotazo para dar la pelota y volver a empezar la jugada. Sin embargo, pese a que la U no pasó apuros en su propia área, sí tengo que mencionar algunos jugadores que no me gustaron en este partido. 7 u 8 jugadores estuvieron decente tirando para bien, pero sí ha habido 2 jugadores o 3 jugadores que no me han gustado. El primero es Di Benedetto. En este partido ha habido muchos errores de Benedetto. No es la primera vez. En el partido contra Cusco FC también
cometió algunas falencias y en este encuentro sufrió bastante al momento de despejar la pelota, mientras Riveros y Santamaría quitaban el balón a los atacantes de Alianza Atlético Zuliana como Larios y Graneros y salían de forma muy limpia. Di Benedetto o la despejaba al saque de banda o la despejaba al córner, y esto generaba una ocasión muy peligrosa para Alianza Atlético Zuliana, que los rivales de mitad de tabla para abajo la única forma que tienen para atacarte es con un pelotazo largo o con una pelota parada, y prácticamente más de la mitad de esas ocasiones se la regaló Di Benedetto. Así que la U no puede pasar ningún apuro atrás, pese a que el equipo rival no tenga armas para atacarte, no se las regales tampoco. Así que un partido muy malillo para Di Benedetto. De ahí César Inga. Yo lo he mencionado, Inga tiene 3 posiciones y hay una que por muchísima diferencia es mejor que las otras dos, y es de stopper por derecha. César Inga durante este torneo clausura alguna vez se jugó de carrilero por izquierda, no es su posición. O sea, yo creí que jugando de lateral izquierdo o de carrilero en AET de Tarma, estando mucho más acostumbrado, podría mostrar sus mejores cualidades en este partido. Al contrario, muy dubitativo, prácticamente la uno no atacó por su zona, tuvo que recurrir a la banda de Andy Polo, que sigue subiendo su nivel. Ojo, Andy Polo, que está regresando a su mejor nivel. En este partido nuevamente la U atacó mayormente por su lado, pero regresando a esa Saringa ya no es la primera vez que decimos de que no jugó un buen partido por la banda izquierda, así que creo que está quedando totalmente claro que Carabalí tiene que ser titular en la banda izquierda. Y el tercer jugador que quiero mencionar, que creo que todo el mundo sabe quién es Edison Flores. Partido muy, pero muy lamentable de Orejas. O sea, a pesar de que Fossati quiso darle una nueva oportunidad para poder cuidar las piernas de Vélez, no la supo aprovechar. Le hemos dado en Copa Libertadores, en torneo apertura, en torneo clausura, la gente pidiendo sin cesar que juegue Vélez o el Tuncho Rivera y no Edison Flores. Y a pesar de todas las oportunidades que le dio el nono, Flores no aprovechó ni un solo partido. Partido desastroso Edison Flores, porque no bajaba a colaborar en nada al juego de la U. La U tuvo un partido donde en los primeros minutos se dedicaba únicamente a tirar pelotazos porque no había espacio para poder construir una jugada. Tenía a San Atlético Zuliana con sus 11 jugadores atrás defendiendo arco propio, que era lo más normal sabiendo que enfrentaba a Universitario, y por lo tanto necesitabas replegar, o mejor dicho, ocupar más el medio del campo. Y con Jairo Concha y Peregués estando muy marcados y bien referenciados, y además sabiendo que no tienes a Jesús Castillo y que Murrugarra es el volante que menos pase tiene, sí o sí necesitabas que Edison Flores baje a colaborar, y no lo hacía. Se quedaba pegado a los centrales de Alianza Atlético Zuliana. Valera, el pobre, tuvo que presionar más, tuvo que retroceder más y por lo tanto no tuvo tantas ocasiones de peligro. Fuimos testigos de que Valera prácticamente no tuvo ocasiones de gol, a diferencia del partido contra Melgar, contra UTC, contra Cusco. ¿Y por qué ha sido? Porque Flores no hacía absolutamente nada y el pobre Valera tenía que hacer doble tarea, en la presión y en las creaciones de jugadas ofensivas. Ahora pasemos a hablar sobre los mejores jugadores de la U en este partido, empezando con la defensa. Santamaría. Partidazo de Santamaría una vez más. Y me alegra bastante que me hayan caído la boca, la directiva universitario me refiero, porque al principio del torneo clausura lo decía con un poco de envidia de cómo los jugadores de Alianza, los jugadores de Cristal nuevos habían sido buenos fichajes y que estaban aportando a su equipo, y que tanto Santamaría y como Jesús Castillo empezaron siendo suplentes. O sea, habíamos fichado a mitad de año a futbolistas que juegan en selección, sí, pero que eran suplentes en la U. Y creo que con el paso de los partidos, tanto Jesús Castillo como Santamaría se ganaron el titularato con mucho mérito y ahora son de los mejores del 11 titular de la U. Pasando a Riveros, otro que se jugó un partidazo, o sea, lo anuló completamente a Graneros y a Larios, porque la tarea de Alianza Atlético Zuliana era una sola: pelotazo en largo, sabiendo que los defensas de la U son lentos, así que intentemos tirar un pase filtrado en largo para así ganarle en carrera. Pero Riveros ganó todos los duelos. No hubo ni una sola jugada, ni siquiera dividida, que los haya perdido. Y salió muy bien. Ni siquiera lanzó un despeje lateral o al tiro de esquina como si lo hizo Di Benedetto. Al contrario, supo cómo controlar la pelota, cosa que no es muy habitual en Riveros, y salió muy bien hacia un posible ataque de la U. Pasando a la mitad del campo, empezando con los carrileros, Andy Polo sigue subiendo poco a poco su nivel. Todavía no está en su prime, pero al menos no hace partidos malos. Y de ahí Peregués, como dije, hasta la jugada del gol era el primer cambio, está haciendo un partido tristísimo.
pero ya sabes que Peregués es ese típico jugador de que en cualquier momento te puede hacer la diferencia. De ahí el resto de jugadores pues hicieron un trabajo tirando regular para bien, tampoco sobresalieron. Quizás destaca un poco el trabajo de Valera, que hizo el trabajo también de Edson Flores de bajar a presionar, de construir jugadas. Es cierto que no es su tarea, pero a partir de ahí pues la U generó un poco más de peligro. Y también te destaca un poco el trabajo de Jairo Concha, que tuvo un trabajo un poco más silencioso, tuvo que trabajar más en la creación de juego y no tanto en ese último pase a 3/4 de campo, ya que Murrugarra, como dije hace minutos, no te aporta nada en la creación de juego. Entonces, en líneas generales, ha sido un triunfo muy importante para la U, porque era un partido trampa, de visita, contra un rival que no había perdido contra los grandes. Así que la U se lleva a Lima 3 puntos que lo siguen dejando todo de cara para poder conseguir ese torneo de clausura y por ende el tricampeonato. La siguiente jornada será contra Juan Pablo II. En teoría, la U debería ganar, pero como dije, la U no tiene para confiarse en ni un solo partido. Hay que respetar cada rival, porque respetando al rival vas a mostrar tu mejor versión. Así que espero que la U siga manteniendo este nivel y que para el siguiente partido, aprovechando de que va a venir el parón de selecciones, que Fossati ponga a los mejores jugadores. Y con esto finalizamos el análisis del partido entre el Atlético contra Universitario de Deportes. Espero te haya gustado mucho el video, sé que te puedes suscribir al canal, que es totalmente gratis. Y así YouTube te avisa más rápido cuando suba un nuevo video, te voy a dejar tu like. Y como siempre te invito a dejar tu opinión del partido en la caja de los comentarios. Así que sin más que decir, yo soy Paul FC y nos veremos en una siguiente oportunidad. Adiós.